Bienvenidos damas y caballeros a este nuevo video donde el día de hoy les voy a hablar sobre la interrelación de la materia en la química. La química es una ciencia que estudia la estructura, las propiedades y transformaciones de la materia. La materia a su vez es todo lo que ocupa espacio y tiene masa. Así que comencemos. La química, vamos a ver acerca de la materia. La materia comprende y presenta cuatro formas las cuales se puede manifestar, que son la masa, la energía, el espacio y el tiempo. De estas cuatro, la masa y la materia se manifiesta en las transformaciones que sufre la materia. La materia, como concepto, tenemos que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio que posee masa y es susceptible de sufrir cambios físicos y químicos. La materia se clasifica en dos, en sustancias puras y en mezclas. Una sustancia pura es aquella que tiene composición pero no puede separarse. Y una mezcla es la combinación de dos o más sustancias que se pueden separarse. Una sustancia pura pueden ser elementos que son combinación de dos o más sustancias, mientras que los compuestos es la combinación de dos o más elementos, mientras que las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas que solo se presentan una fase, y las mezclas heterogéneas son aquellas que presentan dos o más fases. Como por ejemplo, una mezcla homogénea es aquella que nosotros no podemos ver, o sea que no podemos ver sus componentes. Mientras que las mezclas heterogéneas son aquellas que tienen que nosotros podamos ver todo lo que está, ¿no? Sus componentes. Un ejemplo de mezcla homogénea es la coca. Y una mezcla heterogénea es una ensalada o una sopa, ¿no? Ahora, una sustancia pura son materiales que tienen una composición fija. Como por ejemplo, ahí tenemos el oro, que es una sustancia pura. Si la cambiamos su estructura y composición, quizás se pueda hacer otro, o tal vez se pueda poner en un elemento o un compuesto. Un elemento es una sustancia pura que es formada a partir de un átomo que se compone mezclando o combinando dos o más sustancias. Que por ejemplo ahí tenemos la pila de litio, que es un elemento. Un compuesto es una sustancia formada por dos o más elementos. Como por ejemplo tenemos ahí el ejemplo del agua. La fórmula del agua es H2O. Por ejemplo, tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Una mezcla es la unión de dos o más sustancias. Una mezcla homogénea son aquellas que se componen de una fase. Por ejemplo, la coca, como el ejemplo que les decía. Y una mezcla heterogénea son aquellas que se componen de dos o más fases. Como por ejemplo, una pizza que tiene pan, ¿no? Tiene masa, tiene queso, tiene salami,
tiene tomate. Entonces, son aquellos componentes que sí se pueden ver. Ahora vamos y pasemos a los diferentes tipos de métodos de separación. Los métodos de separación son métodos que pueden separarse mediante métodos físicos, los cuales algunos se basan en alguna de sus propiedades, como sus puntos de fusión, sus puntos de ebullición, sus densidades y su solubilidad, entre otras. Primero tenemos como inicio a la imantación. En este método se utiliza todo acerca de para poder separar todo metal de un sólido. Por ejemplo, si nosotros tenemos arroz y tenemos clavos o tenemos clips, ¿no? Podemos separarlos mediante la fuerza que ejerce el imán para así poder juntarlos y levantarlos. Filtración. Este método consiste en la separación de un sólido y un líquido. Por ejemplo, nosotros en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida diaria, nosotros separamos el café mediante, obviamente, una cafetera. La cafetera es un método que es lo mismo porque se filtra. Es filtración de café, donde nosotros añadimos el agua y le ponemos 1 o 2 cucharitas de nuestro café a nuestro gusto. Y ya después, mediante el agua, va haciendo el café y tiene el papel filtro, lo cual agarra el café, mientras que el agua se va regando por todo el papel, dejando el color y sabor del café en la cafetera. La evaporación. La evaporación consiste en la separación de un sólido disuelto en un líquido. Con el incremento de la temperatura, lo cual un líquido hierve y se transforma en calor, quedando el sólido como residuo en forma del polvo seco y el líquido que no se puede recuperarse. Por ejemplo, aquí tenemos una solución acuosa de sulfato de sodio, donde esta solución, al momento de evaporarse con el calor, con el incremento de la temperatura, consiste en pasar de líquido a gaseoso, que se evapora el agua. Decantación. Este método se emplea para poder separar un sólido de un líquido. Como ahí tenemos, como ejemplo, tenemos en un recipiente tierra y agua, dejando en un líquido, dejando el sólido en el bote y en otro recipiente el agua. Ahí ya tenemos una separación de tierra y agua. Este método es el que a mí me gusta porque es fácil. Este es el método de destilación. Este método se utiliza para poder separar mezclas de líquidos
miscibles que consta de una evaporación y una condensación. Se utiliza para la obtención de licores con mayor pureza o preparación de perfumes. También se puede utilizar para poder separar en una mezcla un sólido disuelto en un líquido. Los materiales que nosotros debemos tener al momento de hacer este proceso, se necesita un mechero, ya sea Bunsen o cual sea, un balón de destilación, un refrigerante o un condensador y otro recipiente para la recolección. Aquí lo que hace es que pasa del estadio gaseoso a líquido, porque el momento de que se está evaporando el líquido o el compuesto que tenga mayor incremento de temperatura, se va a evaporar, se va a refrigerar o se va a condensar y después se va a recolectar en el otro recipiente dejándolo como en líquido. Otra es la sublimación. La sublimación es aquel que pasa del estado sólido al estado gaseoso, pero sin pasar al estado líquido. O sea, como ahí lo vemos, de un sólido, el hielo, ¿cómo puede pasar de sólido a gaseoso? No lo sé. Pero viéndolo así, yo creo que mientras que ese hielo esté a una temperatura menor, entonces el sólido se va a evaporar y dejándolo en forma de gas. La centrifugación. La centrifugación es aquel método en la diferencia de las densidades y se utiliza para poder separar un sólido de un líquido, lo cual se utiliza una máquina llamada centrífuga, la cual permite que mediante un movimiento acelerado provoque la sedimentación de los componentes de una mezcla con diferente densidad. Por centrifugación se separa el plasma de la sangre, grasas y sustancias sólidas de la leche en análisis de la orina, etc. Cromatografía. La cromatografía proviene del griego chroma, que es color, y graphein es escritura, que en latín significa escritura por distinción de colores. Este método es muy utilizado y vistoso e interesante, utilizado para separar y determinar los componentes de una mezcla. Se utiliza para separar los pigmentos y las proteínas, obteniendo los colorantes para los cosméticos. Y por último, tenemos el tamizado, que se utiliza para poder separar partículas sólidas de diferente tamaño, utilizando coladores de diferentes tamaños, que en los orificios tiene agujeros para que pueda caer, colocándose en orden creciente al tamaño de sus orificios, porque cada orificio puede ser muy chiquito o mediano o grande o
muy grande. Y estos coladores reciben el nombre de tamiz, que están elaborados por telas metálicas. Y cristalización. La cristalización es un proceso en el que se forma un sólido cristalino, que es aquella por medio de la cual se separa un componente de una solución líquida, transfiriéndolo a la fase sólida en forma de cristales que se precipitan. Se utiliza cuando se quiere obtener una sustancia cristalina con alto grado de pureza fácilmente. Se utiliza para producir el azúcar o la sacarosa, la sal común o el cloruro de sodio, los antibióticos o químicos en forma de polvos o cristales. También tenemos las propiedades intensivas de la materia. Por ejemplo, las físicas, como podemos ver, sus propiedades, todo tiene que ver ya sea con las propiedades cualitativas y cuantitativas. Las físicas es todo medio por forma de la temperatura, que puede ser de ebullición, de fusión, con la conductividad eléctrica, que la térmica también del sol, la densidad, la viscosidad, la maleabilidad, la dureza, el color, el punto de congelación, el punto cero, el brillo, olor, ductibilidad y sabor. Mientras las químicas podemos ver que puede reaccionar con el oxígeno, que se oxida, que arde con la presencia del oxígeno, que reacciona con el agua, que reacciona con los ácidos y bases, se descompone por el calor, que es tóxico, venenoso, cancerígeno o explosivo. También puede liberar burbujas y flama. Los estados de agregación se clasifican en cuatro. Los líquidos, sólidos, gaseosos y plasmosos. Los líquidos es el agua, el alcohol o el vinagre. El sólido puede ser una piedra, una mesa o un hielo. Lo gaseoso puede ser el oxígeno, el smog o el vapor. Y ya el plasma casi no se toca, pero porque tiene una gran extensión de temperatura, ¿no? La cual pasa siempre en el universo, que lo tenemos el plasma en el universo, que es el Sol, porque se considera una estrella, que estudia ciencias naturales, pero ya es muy caliente, está a altas temperaturas, la cual también es una estrella y un rayo, ¿no? Los átomos del estado líquido pues adopta la forma del recipiente, que ocupa un volumen que se encuentra en las moléculas, pero sin embargo se encuentran muy próximas unas a otras y con la fuerza de atracción es menos
fuerte que en caso de los sólidos. Ejemplo, como lo habíamos dicho, el agua, el alcohol y el vinagre. Los estados sólidos tienen forma y volumen muy definida, lo cual se debe a que las moléculas están muy unidas y que su movilidad es casi nula. Por ejemplo, los sólidos, las moléculas de los sólidos se agrupan y no hay movimiento. Mientras que en los líquidos son moléculas entre moléculas y moléculas y moléculas y moléculas que están unidas, pero no con una fuerza de atracción. Gaseoso. El estado gaseoso no tiene forma definida ni volumen y ocupan todo el nivel del recipiente que lo contiene. Las moléculas están separadas y se mueven libremente por todo el volumen del recipiente en que está. Por ejemplo, cuando nosotros queremos en la evaporación, a esto se debe que nosotros calentamos una sustancia y por la reacción del calor a una temperatura muy alta, las moléculas se van dispersando, ¿no? Se van moviendo libremente por todo el recipiente y su fuerza de atracción es muy nula. Pero el plasma es un estado que está en el universo, pero menos común en la Tierra. Está compuesto por muchos electrones y iones positivos a temperaturas muy altas, siendo las colisiones violetas, por ejemplo, el sol, el fuego, las estrellas, los relámpagos y el rayo. Ahora, los cambios de estado. Los cambios de estado son aquellos los cuales se presentan en la materia porque dependen principalmente de la temperatura y de la presión a que estén sometidas y de las características del tipo de materia. Por ejemplo, los principales cambios se presentan a continuación. Por ejemplo, de líquido a sólido se le llama sublimación. Solidificación. Pero si de sólido a líquido se le llama fusión. O sea, que nosotros queramos hacer de helado, una paleta de helado, la metemos en el recipiente, ponemos el líquido, lo metemos en el congelador y al día siguiente ya se fusionó, ya se convirtió, ya se solidificó. Se solidificó. De líquido pasa a sólido. Pero ahora, del sólido a gaseoso se sublima, porque no pasa de líquido. Y de gaseoso a líquido es cristalización. Mientras que nosotros vemos de estado líquido a gaseoso, se evapora. Y de gaseoso a líquido se le llama condensación. O sea, de vapor pasa a líquido.
En resumen, la química estudia la interrelación de la materia y cómo ésta se transforma en diferentes estados a través de los cambios físicos y químicos. Además, la química estudia los elementos y compuestos que la componen y se combinan para formar nuevas sustancias. Espero que te haya gustado entender mejor la interrelación de la materia en la química. Gracias por verlo y no olvides darle like a este video y dejarme tus comentarios aquí. Hasta la próxima.